Bendiciones, amigos, y gracias por haber el día de hoy hecho este maravilloso evento Juntos por Israel, un viaje de fe. Yo soy el pastor Carlos Ortiz, director hispano de la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, la organización pro Israel más grande del mundo. El día de hoy quiero darle gracias primeramente a Dios que nos ha permitido estar haciendo este evento maravilloso. Segundo, quiero darle gracias a los pastores que amablemente han cedido su iglesia, su tiempo, para que este día sea un día muy especial para Israel. Y tercero, gracias a todos ustedes, los que están presentes y los que están en línea, por participar, por conectarse, por orar por la paz de Jerusalén. Cuando la gente me pregunta muchas veces por qué es importante orar por Israel, por qué es importante bendecir al pueblo judío, yo siempre me remonto a ese versículo icónico que está en Génesis capítulo 12, versículo 3, donde dice que Dios a Abraham le dijo: yo haré de ti una nación grande, esa nación es Israel. Dice: y te bendeciré y serás de bendición. Pero aquí viene la parte interesante, dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldicen, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Quiero decirles, mis queridos amigos, que cuando bendecimos a Israel, cuando oramos por Israel, nos ocupamos de Israel, Dios nos bendice. Solamente una oración por Israel es más que suficiente para traer bendición a tu casa. Dice el Salmo 122:6, pedid por la paz, por el shalom. Escúchame muy bien. Dice de Jerusalén. Dice: y serán prosperados aquellos que lo hagan. ¡Wow! ¡Qué palabra! O sea que solamente con orar por Israel, ya Dios te está prosperando. Porque Dios dice que prospera a aquellos que aman, aquellos que aman a Israel. Así que si tú amas a Israel, definitivamente, y oras por Israel, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. El pueblo judío por muchísimos años ha pasado atrocidades. Ha sido lastimosamente por miles de años perseguido. Ha sido un pueblo que ha sido obligado a esclavizarse. Ha sido un pueblo perseguido. Pero el día de hoy goza de una nación que hace 73 años, que por eso lo estamos celebrando el día de hoy. Le estamos celebrando porque quiero decirles de que cuando uno tiene un cumpleaños, uno se celebra. Y hoy estamos celebrando ese cumpleaños número 73 de la nación de Israel. Pero ustedes me van a decir a mí: pastor, pero ¿cómo que el cumpleaños 73 si Israel tiene tantos años, tiene 4,000 años? ¿Sí? Te voy a decir, sí, es la realidad. Puede tener 4,000 años, pero quiero que entiendas lo siguiente. Después del año 70, después de Jesús, hubo una persecución de los judíos horrible y citaron la ciudad de Jerusalén, la rodearon por mucho tiempo, por varios años. Y en el año 70 fueron tomados todos los judíos que quedaron vivos, que no fueron muchos, y se los llevaron para Roma, para ser esclavizados, para construir estos grandes monumentos, el Coliseo, para servir de carnada en aquellos juegos que tenían esta gente barbáricos de esa época. Ahí comienza algo que se llama el diáspora. El diáspora es la dispersión de los judíos por toda Europa. Y cuando viene el año 300 y finalmente salen de este imperio romano, pues pasan unos años y lamentablemente siguieron siendo perseguidos hasta que llegó el imperio español. Y cuando llegó al imperio español, ¿qué sucedió? Sucedió una vez más que fueron esclavizados, que fueron obligados inclusive a cambiar de religión, que fueron obligados a hacer cosas que no querían hacer, y que definitivamente fue un tiempo muy terrible para el pueblo judío. Después nos podemos dar cuenta que viene el tiempo moderno, el tiempo de los años 1900. Y en el siglo XX, en pleno siglo XX, en el año 1935 se levanta un líder terrible, un anticristo terrible llamado Adolfo Hitler, el cual comienza a perseguir a los judíos y durante toda la Segunda Guerra Mundial los persiguió, los esclavizó, los mutiló, los mató, los trató de aniquilar, y esto lo conocemos como el Holocausto. Y en ese holocausto fallecieron lamentablemente más de 6 millones de personas. Pero dice la palabra en el libro de Isaías de que en un día nacería una nación.
Y en un día nació la nación de Israel. Esa nación maravillosa, en solo un día, con una sola firma de la ONU, esta nación en el año 1948 nace de nuevo. En ese día específico, ese 18 de mayo, se le entregó su tierra, se le entregó un terreno y esta nación volvió a existir, porque quiero decirte que cuando salieron de Jerusalén en el año 70, le cambiaron el nombre de Israel a Filistina. Filistina significa la tierra de los filisteos, que después se convirtió en el nombre de Palestina. Así que mira qué interesante esa historia que les dio un poquitico. Esta nación que acaba de cumplir 73 años es una de las naciones más poderosas de la tierra. Aún y cuando es tan pequeñita y tiene tan poquita área cuadrada, es una de las naciones más poderosas de la tierra. Es un lugar donde se respira una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un lugar que cuando llegaron en el año 1948 estaba completamente desierto, pero el día de hoy Israel exporta flores. No había agua y el día de hoy Israel exporta agua, exporta petróleo, exporta gas natural. Es un país impresionantemente tecnológico. Es el país del mundo donde existen más compañías nuevas. Todos los días hay una compañía nueva. Porque Dios se ha placido en ese pueblo. ¿Y cómo les puedo explicar? Dios de alguna manera siempre ha tenido un favor y una gracia especial con el pueblo judío. Y quiero decirles de que la mayoría de los premios Nobel han sido ganados por los judíos. De que en el mundo los hombres más ricos y más ricas, los hombres de las compañías más importantes de inversiones en la bolsa, del banco de diamantes del mundo, son judíos. Que algunos de los inventos más importantes de la historia, como el celular, como los jeans, como muchas otras cosas, vinieron de Israel. Que en estos tiempos difíciles donde hemos experimentado el COVID-19, donde se realizaron las pruebas para las vacunas de Pfizer, por ejemplo, fue en Israel. Y que ahora casualmente están tratando de sacar, y lo van a sacar, la cura para el COVID-19. Dios se complace de su pueblo, Dios los ama. Dice la Biblia que son la niña de sus ojos. Y este pueblo que por tantos años ha sufrido, el día de hoy cuenta con un aliado muy importante, y ese aliado importante somos nosotros, el pueblo cristiano. Ese pueblo evangélico que nunca más vamos a permitir un holocausto. Pero el día de hoy quería compartirles algo súper importante, porque me han hecho varias preguntas y me dice, ¿por qué son prósperos los judíos? ¿Por qué prosperan en los negocios, sobre todo los judíos que viven en Estados Unidos? Y hay un secreto para ello. Y ese secreto está en el Salmo 112, versículo 1, 2 y 3. Y quiero leérselo porque es sencillamente impresionante lo que dice ese salmo. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. La palabra bienaventurado es la palabra Macarios, que significa feliz, feliz, feliz. Son feliz 3 veces. ¿Por qué feliz 3 veces? Porque nosotros somos seres tripartitos y necesitamos esa felicidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces Dios dice, feliz vas a ser en el alma, feliz en el cuerpo y feliz en el espíritu el hombre que teme a Jehová. Ojo, la palabra temor es obediencia, no es miedo. Entonces dice, feliz en el cuerpo, feliz en el alma, feliz en el espíritu, el hombre que obedece a Jehová. Y en sus mandamientos, dice, se deleita de gran manera. Deleitarse es querer hacer algo una y otra vez, algo que a usted le apasiona, algo que usted no lo hace por obligación, sino que usted realmente lo hace porque está convencido de que es bueno para usted. Es como cuando uno va a un lugar y uno come, qué sé yo, alguna comida especial y usted pide 1 y 2 y 3 y 4 órdenes de esa comida, simplemente porque usted se está deleitando, porque le gusta, porque sabe que es bueno para usted. Y de esa manera, cuando nos deleitamos en las leyes de Dios y en las cosas de Dios, y los judíos se deleitan en la ley, dice que entonces la generación de los rectos será bendita. Esto a mí me encanta y les voy a explicar el por qué me gusta mucho. Me gusta muchísimo porque Dios siempre va a bendecir primero a tus generaciones antes de bendecirte a ti. ¡Wow! O sea que Dios, antes de bendecirte a ti, bendice a tus hijos,
bendice a tus nietos, bendice a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, porque Dios es un Dios transgeneracional. Y entonces dice, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Yo quiero enseñarles algo acerca de los bienes y las riquezas. Los bienes es todo lo que se puede comprar. La casa, el auto, ropa, todo lo que usted pueda comprar son bienes. Pero las riquezas son las cosas que usted no puede comprar. El amor, la salud, su tiempo con sus hijos, la diversión, la alegría, son cosas que usted, un atardecer usted no lo puede comprar. Un tiempo con sus hijos usted no lo puede comprar. Un tiempo en familia usted no lo puede comprar. Esas son las riquezas. Entonces dice que cuando obedecemos a Dios, cuando nos deleitamos en sus mandamientos, cuando de verdad queremos agradarlo y somos obedientes ante su palabra, entonces dice la Biblia de que Él nos llena de esas cosas que se pueden comprar y de esas cosas que no se pueden comprar. Présteme mucha atención. Existe una historia que me gusta muchísimo, y es la historia del centurión. Y el centurión es una figura icónica para nosotros los cristianos, porque esa frase de yo no soy digno de que entres en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanarle, eso es algo que nosotros casi todos los cristianos sabemos. Este centurión era alguien muy, pero muy especial. Este centurión era un hombre que era romano, que no era judío, no era creyente. No obstante, era un hombre que amaba a Israel, amaba las cosas de Israel, y era un hombre que sabía ofrendar y bendecir al pueblo de Dios. La Biblia dice, y quiero buscarlo en el libro de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo del 3 al 6 dice lo siguiente: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno. Esta palabra es una palabra espectacular. Es digno. O sea, es necesario, es merecido, se lo merece. Y dice, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y el próximo versículo dice, y Jesús fue con ellos. ¡Wow! El siervo del centurión se había enfermado, estaba a punto de morir. Era el día sábado, era el día sabático. Es un día donde los judíos no pueden caminar o no podían caminar, y todavía lo hacen, mucha distancia. Es un día donde la gente no se podía sanar o usted no podía hacer sanidades. Era un día en donde usted está en la sinagoga, usted es un día en donde usted está escuchando la palabra, y lo que menos se puede hacer es eso. Entonces, obviamente, el centurión había escuchado de Jesús. La Biblia dice que había oído de Jesús. Mire qué interesante. El centurión era gentil, no era judío, pero dice la Biblia que había oído de Jesús. La mujer cananea o serofenicia dice que había oído de Jesús. Y estas dos personas, la mujer cananea y el centurión, son las únicas dos personas que la Biblia menciona que Jesús celebró su fe. ¡Wow! Jesús le dijo a la mujer cananea, mujer, grande es tu fe. Y del centurión dice, yo nunca he visto en todo Israel una fe tan grande como la del centurión. ¿Cuál es el secreto de ellos dos? Que ambos habían oído la palabra, pero habían actuado en la palabra. ¡Wow! Una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es escuchar la palabra y actuar en la palabra. Ellos habían oído de Jesús. Muchos de nosotros hemos oído de Jesús. Hemos escuchado la palabra, mas sin embargo no nos hemos movido en la palabra. Ellos se movieron en fe y por eso Jesús les celebró a ambos su fe. Pero mira qué interesante. El centurión era un hombre militar, era un hombre que tenía todo un comando de más de 600 hombres. O sea, era un hombre que daba órdenes, era un hombre importante, era un hombre estadista, es un hombre militar, era un hombre que se movía en el gobierno, que se movía en los ambientes más altos.
Entonces él, por respeto a Jesús, no lo contactó directamente, sino que fue a través de unos principales, unos ancianos de la sinagoga, otros rabinos, gente importante, y le dijo: Señor, dile a Jesús que necesito que venga a mi casa y sane a mi siervo. La Biblia dice que entonces ellos fueron y le rogaron a Jesús con solicitud, diciéndole: es digno. O sea, esa es la palabra favorita mía. O sea, es merecido que se lo hagas. Él se merece que le hagas ese milagro. Él se merece que te muevas en pos de Él. Él se merece que rompas la ley el día de hoy. Él se merece que tengas misericordia de Él. Él se merece, es digno. Y tú sabes que esta parte no lo dice la Biblia, pero estoy seguro porque la respuesta de ellos luego denota de que Jesús hizo una pregunta. Y la pregunta que hizo fue: ¿por qué es digno? ¿Por qué yo tengo que ir a donde está Él? ¿Por qué yo tengo que hacer ese favor? ¿Por qué yo voy a romper la ley por un gentil? ¿Por qué yo voy a ir a los extremos para bendecir a una persona que ni siquiera viene al templo, que ni siquiera adora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y ellos contestaron simplemente lo siguiente: porque ama a nuestra nación. ¿Cómo se llama esa nación? Israel. Dice: y nos construyó una sinagoga. ¡Wow! Era un hombre que amaba a Israel. Era un hombre que amaba al pueblo judío. Y no solamente lo amaba, sino que ofrendaba. Ojo, una cosa es dar una ofrenda. Una cosa es dar unas cuantas monedas. Una cosa es inclusive dar un diezmo. Pero este hombre les construyó todo un templo. Les construyó toda una sinagoga. ¿Usted sabe lo que cuesta crear un templo? ¿Usted sabe lo que cuesta levantar las paredes? Porque le voy a decir una cosa: lo mismo que cuesta ahora costaba ya en su tiempo. Porque la gente dice: ay, pastor, pero eso es hace 2000 años. Bueno, hace 2000 años costaba lo que cuesta ahora en ese tiempo. Entonces, mira, este era un hombre que ofrendaba, este era un hombre que los bendecía, este era un hombre que no solamente escuchaba, sino que también actuaba en lo que él creía. ¿Y tú sabes qué es lo que más me gusta? Que Jesús le dijo a ellos absolutamente nada. Simplemente la Biblia dice: y Jesús fue con ellos. Yo quiero decirte el día de hoy: ¿quieres que Jesús esté contigo? ¿Quieres que Jesús vaya con tu proyecto? ¿Quieres que Jesús se mueva en tu matrimonio? ¿Quieres que Jesús se mueva en tu trabajo? ¿Quieres que Jesús se mueva en tus proyectos? ¿Quieres que Jesús se mueva en tu vida? Entonces ama a Israel, porque Jesús sabe que la palabra está escrita, que Dios tiene, mira la palabra que voy a decir, tiene que bendecir al que bendice a la nación de Israel. No tiene que ser cristiano. Este hombre no era cristiano, mas sin embargo este hombre entendía esa palabra, o se movía más bien en esa palabra. Yo te quiero decir el día de hoy: Jesús quiere moverse en tu vida, en tu circunstancia, en tu salud, en tu problema, en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio. Y lo más grande que tú puedes hacer el día de hoy es orar por Israel, es bendecir a la nación de Dios, porque ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Hay un versículo que me gusta muchísimo, que es para este tiempo, y está en el Salmo 102, 13, y dice lo siguiente: te levantarás, esto es una orden para nosotros, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Sión es Jerusalén. Dice: porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. ¡Wow! Es tiempo de tener misericordia del pueblo de Israel. Es tiempo de tener misericordia del pueblo judío. Es tiempo de tener misericordia de esa nación. Es tiempo de tener misericordia. Dice: porque el plazo ha llegado. Es ahora o nunca. El plazo ha llegado. Es ahora o nunca. Y si no lo vas a hacer tú y yo, entonces ¿quién? Si no lo vamos a hacer ahora, entonces ¿cuándo? Este es el tiempo. Este es el tiempo. La Biblia dice: porque el tiempo ha llegado. Estamos viviendo tiempos difíciles, mi gente, mundialmente. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy complicados. Y este es el tiempo
de tener misericordia del pueblo judío. La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos es una organización sin ánimo de lucro, la cual en los 37 años de existencia le ha dado a Israel más de 2.000 millones de dólares, 2 billones de dólares. Es la organización que más ha repatriado judíos a la nación de Israel. Te voy a decir una cosa, repatriar judíos, traer a los judíos de todo el mundo que están dispersos de regreso a Israel, es profético. Ese es el reloj. ¿Has escuchado que dicen el reloj profético de Israel? Ese es el reloj profético. Ese es un reloj profético, te voy a explicar el por qué. Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 11, versículo 11, que la raíz de Isaí, y la raíz de Isaí, ¿tú sabes quién es? El lirio de los valles, la rosa de Sarón, la rueda en medio de la rueda. Ese que nosotros llamamos la roca, el cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de reyes y señor de señores, la luz del mundo, la vid verdadera, el pan de vida, aquel que llamamos el arcano de los tiempos, admirable consejero, príncipe de paz, aquel que la Biblia conoce como Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Esa raíz de Isaí es Cristo. Dice que Cristo, dice, la raíz de Isaí regresará cuando su remanente o el remanente del pueblo judío regrese a Israel. Acá. O sea que mientras más rápido regresen los judíos a Israel, más rápido viene nuestro Señor Jesucristo. Más rápido viene nuestro Mesías. Así que, ¿qué te quiero decir el día de hoy? Tú tienes la posibilidad de acelerar y adelantar ese reloj profético. Tú tienes la oportunidad el día de hoy de hacer acciones que, wow, van a trascender no solamente tu generación actual, sino tus generaciones. ¿Cómo puedes ayudar? El día de hoy estamos tomando una ofrenda. Esa ofrenda se va a designar para dos cosas muy importantes. La primera, para poder alimentar en este momento muchos judíos. Nosotros alimentamos más de 1.5 millones de judíos anualmente. No solamente en Israel, sino en países de la ex Unión Soviética como Ucrania, Estonia, Lituania, donde hay muchos judíos que están muriendo de hambre. Literalmente están muriendo de hambre. Los pocos sobrevivientes del Holocausto, muchos de ellos están muriendo de hambre. Están terminando sus últimos días en un estado denigrante. Y yo pienso que nosotros tenemos la obligación de alimentarlos. Porque dice Isaías 58, porque me diste hambriento y me diste de comer. Porque me vistes sediento y me diste beber. Porque me viste desnudo y me vestiste. Jesús está hablando acerca de su pueblo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús un día dijo, todo lo que hagas por estos, mis hermanos pequeños, hablando de los judíos, es como si me lo hicieses a mí. Así que esta es la primera obra, el poder llevarle a una familia una caja mensual que puede salvar a una familia o a una persona de morir de hambre. Esta caja que nosotros le damos, se la damos completa y a lo mejor vas a ver una muestra de esa caja ahí en tu iglesia y te vas a gozar viendo que lo que tú estás aportando va a salvar muchísimas vidas. Lo segundo que vamos a hacer es el seguir adelantando ese reloj profético y repatriando todos esos judíos. Miles y miles. Estamos a punto de llegar a más de 1 millón de judíos repatriados. Eso es increíble. Esto es más del 10% de toda la nación de Israel. ¿Cuánto cuesta repatriar un judío? Solamente $350. Nada más, de cualquier lugar del mundo. Y sobre todo lo estamos haciendo ahora de América Latina, países como Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, muchos países latinoamericanos. Los judíos están regresando a vivir a Israel. Pero necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu colaboración. Necesitamos que tú digas, yo voy a ser uno de esos centuriones que voy a amar a la nación de Israel y voy a ayudar al pueblo judío. Y tú tienes la oportunidad de hacerlo el día de hoy. Así que con esto quiero despedirme y darte gracias por haber venido el día de hoy, por haber participado, por conectarte. Tu pastor te va a dar más información de cómo puedes ayudar, cómo puedes unirte, cómo puedes el día de hoy ser una parte importante de todo lo que hacemos. Solamente quiero orar por ti. Déjame orar por cada uno de ustedes y darles gracias por esa donación maravillosa que el día de hoy están entregando a Dios. Padre, gracias te doy por cada hombre, por cada mujer que
que el día de hoy, Señor, no solamente escuchó la palabra, pero se va a mover en pos de la palabra. Señor, te doy gracias por cada una de las personas presentes acá en esta iglesia, Señor, y conectados por medios digitales. Señor, te doy gracias por ellos. Gracias porque yo sé que lo sé, que tú le has hablado a cada uno de ellos en su corazón y que ellos van a ser parte grande del mover que tú estás trayendo en el pueblo judío. A ti te doy la honra, la gloria, la majestad, el poder, el gobierno, el imperio y el dominio en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.